¿Qué onda? A ver, lo que vamos a contarles hoy no es solo una historia sobre videojuegos, es más bien un chisme. Un chisme de una traición, de una humillación en público y de una venganza que costó miles de millones de dólares. Una historia que definió por completo cómo jugamos hoy en día y que explica por qué tres de las empresas de tecnología más grandes del mundo literal se odian a muerte. Vamos a meternos de lleno en esto. Para que nos demos una idea de qué tan grande es esta guerra, empecemos con este dato que es una locura. No estamos hablando de un hobby o de algo de nicho. El campo de batalla donde se pelean Nintendo, Sony y Microsoft es más grande, mueve más dinero que todo Hollywood y toda la industria de la música juntos. El premio es gigantesco y por eso las traiciones duelen tanto. Pero bueno, antes de que existieran estos tres titanes, había un solo rey. Un rey absoluto. Y para entender por qué era tan poderoso, tenemos que viajar a un momento oscuro, al día en que los videojuegos casi se mueren para siempre. Miren esta línea del tiempo. En los 70s, Atari básicamente inventó la idea de jugar en casa. Fue una revolución total, pero para 1983 el sueño se convirtió en pesadilla. El mercado estaba inundado de juegos malísimos, clones, copias baratas. La gente perdió toda la confianza. Las tiendas literal terminaron regalando los cartuchos porque nadie los quería. Fue el gran colapso. Parecía el fin hasta que llegó una compañía japonesa que hacía juguetes y lo cambió absolutamente todo. Y esta fue su arma secreta, el sello de calidad Nintendo. Fue como si Nintendo le dijera al mundo: se acabó, nunca más van a comprar basura. Si un juego tiene nuestro sello, es una garantía de que es bueno. Y vaya que funcionó. Reconstruyeron la industria desde cero. Y para finales de los 80, la gente ya no decía voy a jugar videojuegos, decía voy a jugar Nintendo. Eran la misma cosa, tenían el control total del mercado. Y bueno, en la cima del mundo, Nintendo decidió que era hora de dar el siguiente paso, pasarse al CD-ROM. Para eso se aliaron con otro gigante japonés, uno que era experto en discos y audio, Sony. El plan era sencillo, crear un aparato, un accesorio para el Super Nintendo que usara CDs, y ya hasta tenía nombre: la PlayStation. El futuro se veía increíble, ¿no? Pues, Aquí es donde la cosa se pone fea nivel telenovela. Imagínense la escena. Es 1991, en el evento de tecnología más importante del mundo. El día 1, Nintendo sube al escenario, todos sonrisas, y anuncia su gran alianza con Sony. Fiesta. Pero al día siguiente, en el mismo evento, Nintendo se vuelve a subir al escenario y anuncia que, siempre no, que en secreto, a espaldas de todos, habían firmado con Philips, el archirrival de Sony. Fue una humillación brutal, pública y totalmente inesperada. Imagínense el coraje dentro de Sony. Un ingeniero, Ken Kutaragi, que era el papá de ese proyecto, se negó a quedarse con los brazos cruzados. En lugar de tirar todo a la basura, fue con los meros de Sony y los convenció de usar toda esa rabia para crear algo nuevo. Su idea era simple: nos vamos a vengar. Y la mejor venganza era construir su propia consola y ganarle a Nintendo en su propio juego. Y así, sin saberlo, Nintendo acababa de crear a su peor enemigo. De una puñalada por la espalda nació una leyenda. pasemos rápido al resultado de esa venganza. Este numerito que ven aquí, 155 millones, son las unidades que vendió la PlayStation 2. A día de hoy, sigue siendo la consola de casa más vendida de toda la historia. Sony no solo se metió al mercado, lo demolió. La venganza fue un éxito total y absoluto. Pero ¿cómo lo hicieron? Su estrategia fue genial. Mientras Nintendo seguía aferrado a los cartuchos, que eran caros y muy limitados, Sony le apostó todo a los CDs. Esto significaba juegos con gráficos en 3D que nos volaron la cabeza, con historias profundas, con cinemáticos. Y el golpe maestro, el verdadero caballo de Troya, fue que la PlayStation 2 también leía películas en DVD. De la noche a la mañana, ya no era solo una consola, era el centro de entretenimiento de la sala. Así fue como Nintendo perdió la corona. La guerra parecía ser cosa de dos japoneses, pero a principios de los 2000, el gigante tecnológico más grande del mundo, el matón del recreo, decidió que también quería un pedazo del pastel. Así es, Microsoft, la empresa de Bill Gates, entra a la batalla con la Xbox. Al principio, la verdad, nadie los tomó en serio. Eran los gringos, los nuevos, ¿qué iban a saber ellos de videojuegos? Subestimarlos fue probablemente el peor error que pudieron cometer. Es que Microsoft llegó con un plan de 3 pasos. Primero, un juego exclusivo tan pero tan bueno que la gente se compraría la consola solo por él. Ese juego fue Halo. Cambió para siempre cómo se jugaba a disparos en una consola. Segundo, Xbox Live, el servicio que hizo que jugar en línea fuera fácil, accesible, una revolución. Y tercero, y quizá lo más importante, tenían bolsillos sin fondo.
podían darse el lujo de perder millones y millones de dólares por años con tal de quedarse con un lugar en el mercado. Y así quedó la cosa. 3 imperios listos para sacarse los ojos por el control del entretenimiento. A ver, vamos a ver cómo fue esta guerra, round por round. Esta tabla lo resume perfecto. En la época de la PS2, Sony simplemente barrió con todos. Tenía demasiada ventaja. Pero en la siguiente generación, la del Xbox 360, Microsoft le dio la vuelta. Su consola era más barata y salió antes que la carísima PS3. Claro que aquí Nintendo sorprendió a todo mundo con el Wii y sus controles de movimiento. Vendió como pan caliente. La siguiente batalla, sin embargo, fue una victoria aplastante para Sony. La PS4 dominó por completo, en gran parte porque el lanzamiento del Xbox One fue un desastre. Y hoy, con la PS5 y la Series X, la cosa es más complicada. Sony vende más consolas, sí, pero Microsoft cambió el juego. Ahora su tirada no es tanta vender de la caja, sino que te suscribas a Game Pass. Quieren ser el Netflix de los videojuegos. Y mientras Sony y Microsoft se han estado peleando a ver quién tiene la consola más potente y con los gráficos más realistas, Nintendo, muy a su estilo, decidió salirse de esa carretera y construir su propio caminito. La filosofía de Nintendo es muy simple. A ellos no les interesa tener la consola más poderosa. Les interesa crear formas nuevas y divertidas de jugar, experiencias que nadie más te puede dar. Se trata de innovar en cómo juegas, no en cuántos polígonos puede mover la máquina. Y los números no mienten, su estrategia es un exitazo. El Nintendo DS con su pantalla táctil, el Wii con el control de movimiento y la Switch, una consola que te puedes llevar a donde quieras. Todas mucho menos potentes que su competencia y todas vendiendo más de 100 millones de unidades. Es una lección de negocios increíble. Es como dicen, si no puedes ganar una carrera, mejor invéntate una carrera nueva que solo tú sepas correr. Y bueno, eso nos trae hasta hoy. La guerra sigue, pero las armas y hasta el campo de batalla están cambiando por completo. Este es el valor de la industria de los videojuegos en 2024. 184.000 millones de dólares. La cifra es tan ridículamente grande que nos recuerda por qué se pelean con tanta hazaña. Hay demasiado dinero en juego. Pero lo más interesante es de dónde sale ahora toda esa lana. La mitad de todos los ingresos ya no viene de las consolas, sino de los juegos en el celular. El modelo de negocio también cambió. Juegos que son gratis, como Fortnite, ganan miles de millones de dólares solo con la venta de skins y cositas así. Y esto nos deja con la pregunta del millón. Con servicios como Game Pass y con la tecnología de jugar en la nube que promete que podrás jugar en cualquier pantalla sin necesitar una consola, ¿seguiremos comprando estas cajas en el futuro? El propio concepto de consola está en juego. Y con esto cerramos el círculo. Décadas de innovación, miles de millones de dólares, franquicias legendarias y una industria que define la cultura de toda una generación. Todo, cada batalla, cada consola, cada juego que nos ha marcado, se puede rastrear a un solo momento, a un acto de traición en un escenario en Las Vegas y a la promesa de venganza que le siguió. Una historia increíble,